Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista a Derecho. Hoy tenemos como invitado a alguien que desde 1986 está en el corazón de la Unión Europea y que actualmente, aun sin ser comisario, se sienta a la mesa del Ejecutivo Comunitario. Nos visita Daniel Calleja, director general del Servicio Legal de la Comisión Europea. Muchas gracias por venir y lo primero que quiero preguntarte es ¿quién es Daniel Calleja Crespo? Pues muchas gracias, Safira, muchas gracias a la Fundación por tener la oportunidad de tener esta conversación. ¿Quién es Daniel Calleja? Pues es un funcionario de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Llevo en Bruselas desde la adhesión de España. Soy abogado, soy economista, madrileño, y en Bruselas decimos que no nos referimos a nuestro país, nos referimos al país que conocemos mejor. Yo digo el país que conozco mejor después de Bélgica, donde llevo trabajando toda mi vida profesional, es España, me siento muy español y al mismo tiempo muy europeo, porque el trabajo de los funcionarios de la Comisión Europea es impulsar el derecho de la Unión y creo que es un privilegio para un jurista el poder trabajar en este ámbito. Has usado la palabra impulsar y eso me lleva a preguntarte sobre las líneas que hay que impulsar o que se quieren impulsar desde la Comisión Europea en los próximos meses. La presidenta de la Comisión Europea hizo referencia a una serie de retos cuando tomó posesión, pero luego las circunstancias han cambiado con la guerra, la pandemia. Has referido que los retos principales que ahora maneja la Comisión son la crisis económica, la crisis energética y la invasión de Ucrania por Rusia. Y quiero preguntarte también, en relación con esos retos, conectados con la presidencia del Consejo Europeo que está a punto de asumir España, ¿cuáles serían, en ese contexto de retos comunitarios, los retos principales para el país que asume la presidencia rotativa de la Unión? Bueno, cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asumió sus funciones en noviembre del 2019, ella dijo: Europa no se puede ocupar de todo, pero mi mandato lo voy a dedicar a 6 grandes prioridades. El Pacto Verde Europeo, la transición digital, porque son las transiciones ecológicas y digitales los grandes retos de nuestro tiempo, una Europa y una economía al servicio de los ciudadanos, una Europa geopolítica y una Europa más democrática, fundada sobre el Estado de Derecho. Inmediatamente después, esta comisión ha sido la comisión de las policrisis. Tuvimos el Brexit, tuvimos luego la guerra de Ucrania, la crisis económica, la crisis energética. Y a pesar de todo, la comisión ha continuado haciendo su agenda, porque hemos lanzado y puesto en marcha todas las acciones contra el cambio climático, toda la legislación digital, hemos actuado en materia de relaciones internacionales y hemos sabido reaccionar a las crisis. Yo creo que por encima de todas las crisis hay algo muy importante, que son los valores de la Unión Europea, que es el artículo 2, que es el Estado de Derecho, que es la democracia, y esos valores deben estar siempre en el centro de todas nuestras políticas. Y de cara a la presidencia española, que dentro de un mes escaso empezará, pues España va a tener, yo creo que 3 grandes desafíos. Primero, por supuesto, todo el seguimiento y reacción a la crisis ucraniana. En segundo lugar, la recuperación económica, porque es muy importante después de toda esta situación pues hacer frente a la recuperación económica. Y es también muy importante darse cuenta que es la última presidencia, prácticamente la última o la penúltima hábil. España presidirá la Unión hasta diciembre y luego la siguiente presidencia, que es Bélgica, será hasta junio del 2024. Pero esto coincide con el final de la legislatura, porque en junio tendremos las elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual España va a tener que hacer un gran esfuerzo de aprobar toda la normativa que hay sobre la mesa porque es la última oportunidad. Todo lo que no se apruebe en lo que queda de año pues va a ser muy complicado de poder poner en marcha. Y hay grandes iniciativas muy importantes en el ámbito del mercado interior, el paquete de defensa de la democracia, el paquete de lucha contra la corrupción, medidas en materia económica, la reforma del semestre europeo y de la gobernanza económica de la zona euro, el pacto migratorio, todos grandes desafíos que la Unión Europea va a tener que afrontar en los próximos meses y en los cuales
España va a tener una gran responsabilidad y va a asumir un liderazgo, porque va a tener la tarea de presidir los consejos de la Unión Europea y de impulsar su acción. Esa tarea de liderazgo que va a tener España, ¿cómo se ve cuando es al mismo tiempo también España un país que no ha hecho los cambios que la propia Comisión Europea en materia de Estado de Derecho, que es una de las bases que has citado ahora mismo en la respuesta, no los ha ejecutado en España, ¿no? Y estoy refiriéndome evidentemente a las cuestiones que se han señalado en el informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea en relación, por ejemplo, con el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la posterior reforma del sistema, la regulación de la influencia de los lobbies o lo que vamos a llamar como grupos de interés, la reforma de la sustitución de la ley de secretos oficiales y otras materias también sobre las que se ha llamado la atención y que siguen pendientes, ¿no? Entonces estamos hablando de que España tiene que liderar, acelerar y sus tareas domésticas, digamos, ahí están. ¿Cómo es visto eso desde la Unión Europea? En la Unión Europea decimos que hay que hacer los deberes, que los 27 Estados miembros tienen que cumplir con la normativa europea y para eso está la Comisión, para exigir su cumplimiento. Nuestro papel dentro del esquema institucional es que la Comisión es la guardiana de los tratados. Y nosotros pues tenemos procedimientos y exigimos el cumplimiento de las normas por parte de los Estados miembros. El Estado de Derecho es uno de los pilares de la Unión Europea. No tendría sentido todo lo que hacemos si no estuviera inspirado en unos valores comunes. La democracia, el rule of law, la igualdad, la libertad, el respeto de la dignidad de las personas, son parte del código genético de la Unión Europea. Y nosotros hacemos todos los años un informe anual, hemos hecho ya 3, en el que describimos país por país cuál es la situación. Y es verdad que en el caso de España se han puesto de manifiesto una serie de problemas, una serie de cuestiones que tiene este país que afrontar. Incluso la Comisión dijo que tenía que adoptarlas prioritariamente. Hace unos días el comisario Reynders, que es el comisario de Justicia, advertía y decía a España: yo quiero que esas reformas, en ese informe del Estado de Derecho, donde tenemos esos 4 apartados, independencia judicial, libertad de los medios de comunicación, el equilibrio entre los poderes institucionales, los checks and balances, y también la lucha contra la corrupción, hay una serie de medidas muy concretas que se han pedido. El comisario todavía decía: España empezará su presidencia el 1 de julio. Espero que de aquí al 1 de julio todavía dé tiempo a que se adopten medidas. La Comisión hará su informe respecto a España y a los demás países en el mes de julio de este año. Y en ese informe nos posicionaremos. Y a la vista de la situación, evaluaremos cuáles son las medidas que se han tomado, cuáles son las que todavía faltan por tomar y qué otras consecuencias o qué otras medidas puede Bruselas exigir de las autoridades españolas. Como ese informe todavía no se ha adoptado, y yo soy un jurista respetuoso de los procedimientos de mi institución, no puedo prejuzgar cuáles van a ser esas decisiones, pero sí que está claro que la Comisión sigue muy de cerca, contempla con preocupación respecto de todos los Estados miembros que se adopten las medidas necesarias y haremos el seguimiento correspondiente. Porque, sin prejuzgar, pero claro, desde Hay Derecho sí que estamos también participando en ese proceso. Y quiero agradeceros, porque Hay Derecho contribuye activamente y vuestras aportaciones a la elaboración de estos informes sobre el rule of law, sobre el Estado de Derecho, pues son muy apreciadas por la Dirección General de Justicia y también por el comisario responsable. Vamos a estar ahí muy atentos al lanzamiento de ese informe por parte de la Comisión. Y hablando, como hacías, de cumplir los deberes, no me puedo resistir también a señalar otra cosa que nos preocupa, que también en el informe que hacemos desde Hay Derecho, en complemento al de la Comisión, hemos subrayado, que es el hecho de que España encabece el ranking, digamos, en Europa de procedimientos de infracción abiertos desde la Comisión Europea por no haber traspuesto de forma deficiente o tardía las directivas europeas. Desde el año 2016 encabezando esa posición. Nos resulta bastante inexplicable y nos preocupa también por qué sucede eso, cómo se ve desde quien lleva
las riendas del servicio jurídico de la Comisión Europea. Bueno, la Comisión Europea publica también su informe anual sobre el control de la aplicación del derecho europeo. Dentro de nuestro sistema institucional, la Comisión tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los tratados. Nosotros tenemos dos grandes poderes. Uno, el derecho de iniciativa legislativa. En Europa nada se puede adoptar si no hay una propuesta previa de la Comisión. Pero el segundo derecho, el gran derecho o gran prerrogativa, es que una vez la legislación europea se ha adoptado, hay que cumplirla. Las directivas hay que transponerlas en tiempo y forma, los reglamentos deben ser objetos de ejecución, y cuando esto no es así, la Comisión no tiene nunca ninguna vacilación en iniciar los procedimientos jurídicos correspondientes. Y lo hacemos con plena transparencia. Nos dirigimos al Estado miembro a través de una carta de emplazamiento. Si la carta de emplazamiento no se cumple, procedemos a un dictamen motivado, y si el dictamen motivado no da resultado, en ese caso podemos ir al tribunal e incluso, una vez ha recaído una sentencia del Tribunal de Justicia, imponer sanciones por incumplimiento del derecho comunitario. Esto es muy importante y no es meramente una cuestión jurídica, es una cuestión también de asegurar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de la Unión tenemos que tener los mismos derechos. No podemos tener ciudadanos de primera o de segunda según se respeten o no la normativa europea. Es verdad que hay problemas de transposición de directivas. La mayoría de los casos es o retraso en la transposición de la directiva o directivas que pueden ser objeto de una transposición que no es correcta en opinión de la Comisión. También es verdad que gracias a la presión de la Comisión, en la mayoría de los casos conseguimos resolverlos sin tener que agotar el procedimiento de infracción, a través de un diálogo con los Estados para que los Estados puedan cumplirlos. También es verdad, cada caso es distinto, hay casos de dificultad técnica de transposición, en algunos casos por problemas políticos de parlamentarios pues hay retrasos o de gobiernos que cambian o que hay crisis institucionales. Pero, en todo caso, la Comisión, como guardiana de los tratados, exige su cumplimiento y vamos hasta el final con todos los procedimientos. De manera que yo, en este ámbito, lo que quiero es que se incorpore la normativa comunitaria, se respete en su totalidad y, si no es así, pues tendremos que exigir su cumplimiento y exigir, en su caso, las sanciones correspondientes. Hablando de sanciones, cuando no se llega pues a un entendimiento, a una aceleración en ese cumplimiento que esté señalando la Comisión, el caso puede acabar, como señalabas, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que éste imponga una sanción económica. Nos resulta difícil acceder a la información agregada de las sanciones. No porque no sea pública, las sentencias son públicas y las resoluciones del tribunal, pero entre que hay pues una multa a veces tanto alzado, más luego una multa por día hasta que se llega al cumplimiento. ¿No sería interesante que existiera un mecanismo donde tener la información en tiempo real, actualizada, de las cuantías agregadas de las sanciones que está pagando cada Estado miembro por incumplir, porque eso nos permitiría a la ciudadanía también pues bueno, participar en la conversación pública y ejercer de alguna manera presión a nuestros respectivos gobiernos para que cumplan bien el derecho comunitario, que si no, en definitiva, al final lo pagamos otra vez entre todos? Yo diría dos cosas. La primera, afortunadamente, no tenemos excesivo número de casos, porque para que lleguemos a una sanción económica tiene que haber primero una primera sentencia incumplida. Y ya es como consecuencia de un incumplimiento que la Comisión puede ir al tribunal y pedir incluso hasta multas diarias. Afortunadamente no hay muchos casos. Sí existen algunos y la información es pública. Las sentencias del tribunal son públicas y las cuantías se publican en el diario oficial. ¿Es posible hacer y ofrecer esa información? Yo creo que no hay ninguna dificultad. Yo creo que si poner un contador, si hay un interés y una necesidad, yo creo que esa información se puede facilitar. Esa información proviene de direcciones generales distintas. Hay infracciones en materia medioambiental, en materia de transportes, en materia de energía, de mercado interior, de consumidores, de justicia, y lo que hay que hacer es agregarla y darla a conocer. Y yo creo que no hay ninguna dificultad y una oportunidad para hacerlo es en el informe de control de la aplicación del derecho comunitario, porque yo comparto no solo el interés, sino también la transparencia
que tenemos que tener las instituciones. De manera que tomo buena nota de esta solicitud de vuestra fundación y voy a verificar cuál es el procedimiento en estos momentos y, sin perjuicio de ello, bilateralmente, pues yo creo que os podemos facilitar esos datos. Pues nada, nos quedamos con ese compromiso y continuamos la conversación con otros mecanismos de los cuales dispone la Comisión para asegurar el adecuado cumplimiento del marco normativo comunitario. El procedimiento de condicionalidad, porque ha habido desafíos importantes en materia de Estado de Derecho en la Unión Europea en los últimos años y se ha habilitado este procedimiento. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste y por qué ha sido necesario. El reglamento de condicionalidad surge con motivo de la discusión sobre el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea es la expresión de la solidaridad dentro de la Unión, que de nuevo es uno de los valores que se incluyen en el artículo 2, que son nuestros valores fundacionales. Y la cuestión que se plantea en el ámbito de la Unión Europea, y se plantea cuando se discute el presupuesto de la Unión, es si tiene sentido que la Unión Europea financie a un Estado miembro si ese Estado miembro está incumpliendo el Estado de Derecho y ese incumplimiento afecta al presupuesto europeo. De manera que hay dos requisitos muy importantes. Primero, incumplir el Estado de Derecho y segundo, que ese incumplimiento esté relacionado con la financiación europea. En ese marco y con motivo de la adopción del presupuesto de la Unión, la Comisión propone un reglamento y en virtud de ese reglamento el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede decidir suspender la financiación de los fondos a un Estado si ese Estado incumple el derecho de la Unión y ese incumplimiento afecta a la financiación. Este reglamento es objeto de una discusión muy importante, se aprueba, pero es recurrido por dos países, por Hungría y Polonia, ante el Tribunal de Justicia. Yo tuve el honor de defenderlo ante el Tribunal, junto con el Consejo y junto con algunos Estados, y el Tribunal confirmó que ese reglamento es perfectamente legal y que la Unión Europea tiene el derecho de condicionar la financiación comunitaria al estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Pongo un ejemplo. En un país en el que no existe un marco jurídico eficaz de control de los fondos, en un país en el que hay problemas de corrupción, en un país en el que hay problemas de independencia judicial que afectan directamente a la financiación. En ese caso, la Comisión puede hacer una propuesta al Consejo y el Consejo suspender la financiación. Hay un único caso de aplicación, que es el caso de Hungría. La Comisión detectó problemas en el ámbito interno, en el control y en la gestión de los fondos, y hizo una propuesta al Consejo y el Consejo ha suspendido el 55% de la financiación de Hungría, 55 o 60%, no tengo la cifra ahora, y esa financiación está suspendida y se reactivará una vez se tomen las medidas necesarias. Este mecanismo, junto con los procedimientos de infracción, junto con los mecanismos del informe del control anual del Estado de Derecho, es un mecanismo muy eficaz, porque permite vincular el respeto del Estado de Derecho a la financiación europea. Pero hay una condición muy importante, y es que tiene que haber una relación directa entre el incumplimiento y el presupuesto. Y el Tribunal de Justicia, en una sentencia histórica, afirmó que dado que entre los valores fundamentales de la Unión Europea está la solidaridad y el presupuesto es el símbolo de esa solidaridad, tenía la Unión Europea el derecho y el deber, para proteger los intereses financieros de la Unión, de condicionar la financiación de un Estado al estricto cumplimiento del rule of law, del Estado de Derecho. Hablando de control de fondos y de financiación, ahora tenemos muy presentes todos los fondos Next Generation, que están también condicionados a que haya una serie de mecanismos de prevención y control de la corrupción en la gestión de los fondos. Sí. Es algo que desde la Fundación Hay Derecho nos preocupa bastante. Trabajamos mucho en que los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción sean eficaces.
¿Cómo se está viendo eso desde la Comisión? ¿Realmente está siendo una oportunidad para mejorar esos mecanismos preventivos? ¿O dónde Bueno, efectivamente, es muy importante. Estamos hablando de 750.000 millones de euros. Por primera vez la Unión Europea se ha endeudado, ha acudido a los mercados financieros. Hemos emitido obligaciones con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Esto es histórico, esto es el momento hamiltoniano de la Unión Europea. Y, evidentemente, dentro del reglamento de los fondos Next Generation hay disposiciones muy estrictas para que se garantice que estos fondos se van a administrar bien. Además, tenemos la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que ejerce funciones de vigilancia, y en aquellos casos en los que pueden detectarse irregularidades, además de los poderes de la Comisión, tenemos la Fiscalía Europea y tenemos también la Oficina de Lucha contra el Fraude. Es decir, que mecanismos hay, seguimiento también. Estos fondos están empezando a ser en estos momentos utilizados, y hay también un seguimiento y unos informes de evaluación para asegurar que se ejecutan correctamente. Pero sin perjuicio de esos informes, también si hubiera alguna denuncia, si hubiera algún caso de incumplimiento, pues por supuesto que las autoridades comunitarias actuarán, sin perjuicio también de la actuación a nivel nacional, porque la corrupción tiene que perseguirse, sobre todo, a nivel nacional, con canales eficaces. Si esos y internos y externos y si esos canales no funcionan o son deficientes, por eso en nuestros informes sobre el Estado de Derecho y en el marco de nuestras prerrogativas podemos actuar respecto al Estado miembro que no está actuando de forma correcta. Y ya para ir acabando esta conversación, aunque te preguntaría muchas cosas más, pero una de índole más interno, ¿cómo funciona el servicio legal de la Comisión Europea? ¿Quiénes están ahí? Bueno, el servicio jurídico de la Comisión Europea somos los abogados de la Comisión Europea, pero yo digo también somos los abogados de los europeos. A diferencia de los otros servicios que están estructurados como ministerios, este es un servicio plano, no hay una jerarquía, hay un director general, pero luego hay 14 equipos de abogados de 27 países. Hay un total de 300 abogados, que puede parecer una cifra muy alta, pero tenemos 2.000 casos al año ante los tribunales y más de 15.000 decisiones, directivas y reglamentos que pasan para el control jurídico. El servicio jurídico de la Comisión tiene el derecho exclusivo de representar a la Unión Europea ante el Tribunal Europeo de Justicia, ante el Tribunal General, ante la OMC y en cualquier jurisdicción internacional. Nosotros defendemos el derecho de la Unión Europea. Y nuestra estructura es una estructura muy temática. Hay un equipo institucional, hay un equipo que hace las ayudas de Estado, el comercio, el mercado interior, los transportes, la energía, los servicios financieros. 27 nacionalidades, lenguas distintas, porque los procedimientos ante el tribunal se hacen en la lengua del Estado miembro o del juez que solicita una cuestión, o en el caso de que el Estado demande a la Comisión, respondemos en la lengua del Estado. De manera que es un servicio multicultural, multidisciplinar, pero es el mejor servicio para trabajar en la Comisión Europea, porque no hay ningún servicio que tenga la tarea más noble que existe, que es defender el derecho de la Unión. Y el derecho de la Unión es la base de todo lo que hemos hecho. Nada de lo que se ha hecho en la Unión Europea desde que hace 70 años empezáramos como la Comunidad del Carbón y del Acero, que era una comunidad energética, a la Unión Europea para los ciudadanos, esa unión en la que se garantizan las libertades fundamentales, la libertad de circulación de las personas, los servicios, los capitales, las mercancías, pero que tiene políticas activas en todos los ámbitos, que se ocupa de la educación, se ocupa de la innovación, la investigación, el programa Erasmus, la política exterior. Nada hubiera sido posible sin una cosa fundamental, que es el hilo conductor, que es el derecho. Entonces, el derecho de la Unión Europea, nosotros somos una comunidad que se basa en reglas, se basa en procedimientos que hay que cumplir. Y esos procedimientos han sido adoptados con arreglo a un método original, que es el método comunitario, que tenemos que defender, porque sobre la base de ese método comunitario se asientan todas las realizaciones que hemos hecho a lo largo de estos 70 años y que tenemos que continuar haciendo.
en esa noble tarea, como la llamas, de la que veo que tan orgulloso te sientes, si hubiera un cambio que estuviera en tus manos, ¿cuál sería el cambio que priorizarías? Yo creo que lo que yo quisiera es que la Unión Europea cada vez estuviéramos los Estados miembros, los ciudadanos, más unidos en un doble sentido, mayor unidad, mayor conexión entre los ciudadanos y la Unión, para que Bruselas no quede tan lejos que no seamos capaces de comprender los procedimientos, y mayor unidad también y mayor solidaridad entre los países. De Lisboa a Helsinki hay muchos ciudadanos distintos y pasan muchas cosas. Y hay que ser solidarios, porque unidad y solidaridad. ¿Cómo se traduce eso? Pues la Unión Europea tiene que seguir avanzando. ¿Conseguiremos algún día ser los Estados Unidos de Europa? Y tendremos una unidad de acción exterior y tendremos un presupuesto más a la altura de nuestras ambiciones y unas políticas más integradas. Ojalá. Yo creo que no hay alternativa. En un mundo global en el que tenemos amenazas y que tenemos crisis, la Unión Europea es la única alternativa, es la mejor alternativa para todos. Y frente a las crisis, hemos tenido la pandemia, las crisis económicas, ahora una guerra, lo que se demuestra es que cuando estamos unidos, Europa es capaz de garantizar seguridad, de garantizar prosperidad y de garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Y en eso tenemos que ir, en eso tenemos que profundizar, y para eso hay que seguir avanzando en las políticas y no tener tampoco prisa, porque en la Unión Europea los procedimientos son complicados, pero yo lo que me gustaría es que continuara el proceso de integración y que fuéramos capaces de introducir todavía más medidas que pudieran conectar mejor a la ciudadanía con las instituciones de la Unión. Pues con ese deseo de mayor conexión, mayor integración y mayor solidaridad, despedimos a nuestro invitado de hoy. Gracias, Daniel Calleja, por esta oportunidad y hasta la próxima entrevista y Derecho. Muchas gracias, Safira.